ya desde niño, ya nosotros estamos pensando en cómo salir de Cuba. ¿Cómo recuerdas Cuba? Por ejemplo, un día normal ahí para ti. Pasando hambre. Sí, pasando hambre. Preocupada por qué vas a comer, por qué vas a almorzar, por qué vas a desayunar. Si hay que buscar algo en la bodega. Así. Ok. Todo muy ajetreado. Pensando en la comida. ¿Desde qué puedes pensar? Sí, es como te levantas y ¿qué voy a desayunar hoy? ¿Habrá pan ahí? Mi mamá me habrá dejado el pan de la bodega. Y para almorzar, habrá que almorzar. Así, es todo constantemente pensando en qué comer. Ok. Literalmente, sí. ¿Podrías como describir el proceso de cómo conseguir comida ahí? Porque, pues claro, aquí es como vas al súper o al mercado, al tianguis. Bueno, hay dos vías. Las personas que tienen familia en el exterior le mandan dinero, le mandan dólares o euros, pero esos dólares o euros no los puedes llevar a la tienda. Y existe una moneda que inventó el gobierno que se llama MLC, moneda libremente convertible. Y entonces tienes que ver cómo conviertes esos dólares en MLC y poder ir a la tienda y comprar. Pero en las tiendas los supermercados están desabastecidos Ok. y no hay. O si no, esperar a los coleros, o sea, son personas que le mandan dinero de afuera, compran las cosas y después te las revenden a un precio muchísimo, muchísimo más alto. Ok. Y así, o esperar a que llegue algún alimento a la bodega. Ya. O sea, no es como estereotipo de esas imágenes de que cuando vas ahí a la bodega que como los armarios están vacíos. Sí. Ok. Sí, así, todo vacío, todo vacío. Ok. O sea, es como que, por ejemplo, no con la comida, pero te voy a poner un ejemplo con las toallas sanitarias, que es muy importante. O sea, las íntimas, nosotros le decimos íntimas allá. Y las íntimas no llegan todos los meses. O sea, deberían de, por la libreta, vendértelas mensualmente porque las mujeres caemos con el periodo, caen mensualmente. No. Allá se pueden demorar 10 meses y hasta un año sin venderte esas íntimas mensuales y no tienes otro lugar de donde ir a comprar toallas sanitarias a menos que personas que viajen las lleven a Cuba y las venden. Ok. Y así es con la comida también. Claro. O sea, si no hay, te corresponden por la bodega que te vendan 5 libras de arroz por persona o 5 huevos. Si esos huevos, esas libras de arroz no han llegado, ¿qué vas a hacer si no están? Pues no las agarras. Ya. Pero ya los pagaste básicamente en ese momento. Sí, los pagas y te los llevas. Ok. Y como, claro, ¿no? O sea, me imagino si uno crece en ese entorno, ¿no? Pues claro, ¿no? En todos los entornos en los que crecemos, pues normalizamos, ¿no? Ah, no, Sí, pues porque eso es no normal. conoces otra cosa. Eso es normal. O sea, no conoces otra cosa más allá de eso, de levantarte pensando que vas a comer o que vas a llevar de merienda a la escuela o al trabajo o cosas así. Ese es el mundo del cubano. Vivir para comer o bueno, para comer no, para buscar la comida diaria. Ok. Ya, ese es el mundo del cubano. ¿A partir de qué edad van a la escuela en Cuba? ¿Cuándo empiezan más o menos? En mi caso, creo que a partir como de los 5 años Ok. vas al círculo infantil, lo que se le dice aquí kinder, ¿no? Ajá, kinder. Vas al círculo infantil y ya después empiezas preescolar, primer grado, Ok. pero que es como de los 5 años. Ok. Pero eso de nada más es para las madres que trabajan. Ok. O sea, para ambos padres que trabajan y si es madre soltera, la madre soltera tiene que trabajar. Si no, los niños no tienen como ese derecho al círculo infantil. Ok. Y yo lo pregunto porque, claro, ¿no? Yo me acuerdo de mi tiempo de la escuela y como de estar ahí sumergido en un mundo donde hay muchos otros jóvenes a tu alrededor, ¿no? Y siempre hablas que es la nueva moda y ya viste esto y aquello. Ahora tú estás aquí en México, ¿no? En algún momento tú tomas una decisión y dices, ok, quiero otra cosa para mi vida. Pero, por ejemplo, en la escuela, ¿se hablaba de esto o están como, no sé, tú dirías que estaban como desconectados del resto? Sí, en la escuela, o sea, yo creo que desde el cubano, no sé, desde que tienes uso de razón, ya desde niño, ya nosotros estamos pensando en cómo salir de Cuba. Ok. En cómo salir de Cuba. Al extranjero se le dice yuma en Cuba. Yuma. Los yuma. ¿Ves que es como gringos aquí? No, a los yuma. Los yuma. Y sabes que en Cuba está como esto del jineterismo, ¿sabes? Que es la prostitución. Lo que en Cuba se le dice ser jinetera. O sea, es como buscando un extranjero o alguien o la forma de irte de Cuba, pero bueno, en Cuba es a través de casarte con algún, no sé, con algún extranjero o extranjera, pero desde que tenemos uso de razón ya es cómo nos vamos de Cuba. O mi tía de afuera, o mi tía la Yuma, mi tía la que vive en el Yuma, o sea, es como todo pensando en el exterior, todo viendo, todo proyectando a ver cómo sales de ahí, así.
Ok. Es algo raro, sí, desde que tenemos razón los niños saben lo que son yumas y que van a tener, por ejemplo, si va a lo mejor un niño extranjero y hay un niño o una niña y le dicen, ay, viste, como queriendo empatar al niño o a la niña con el niño de Ajá. extranjero, con el niño Sí, sí, sí. yuma, sí, son noviecitos, como, y ya vas teniéndose en tu mente como de que tienes que irte y así, que emigrar, tienes que irte. O sea, ya es como Sí, sí, algo ya, eso está colectivo, pues. implantado, Ya. eso está implantado en la sociedad cubana, Órale. de irte y salir, y irte para el Yuma, porque nosotros tenemos como idealizado Estados Unidos, entonces como irte para el Yuma, y el Yuma es Estados Unidos mayormente, o sea, te vas para el Yuma. Y, por ejemplo, cuando alguien habla de eso, de irse al Yuma, no hay nadie que te regañe, que puede ser, no sé, por ejemplo, un profesor que sí está como fiel al gobierno y a la ideología ahí, o uno que otro familiar, o... Pues sí, siempre quedan personas que, pues que los profesores, porque obviamente es lo que te tienen que enseñar en la escuela, ¿no? El Ajá. comunismo, amar el comunismo sobre todas las cosas, la revolución, eso es lo que te tienen que enseñar. Pero obviamente ya ellos están viviendo la verdadera realidad, la cruda realidad, que no tienen que comer, que no tienen que llevarle a sus hijos, Ujú. que ellos están sin desayunar, que ellos están sin comer, y ya eso como que se ha ido cayendo, Mm. la idealización esa de la revolución. Ya. Pero, obviamente como profesores en su posición de sí de profesional, sí tienen como que regañarte, pero ya eso es algo que está ya, que es, tenemos un chip implantado Mm. del Yuma y de irnos y de, lo tenemos implantado, así que es como tan normalizado, Ok. Ahora totalmente. hablaste, eso también me llama mucho la atención. ¿Qué les enseñan en la escuela, por ejemplo, sobre la historia de Cuba, la Sí, revolución, sí. la ideología, como... Aquí por ejemplo, está en la primaria, está educación cívica, historia de Cuba. Y historia de Cuba está primaria, secundaria, preuniversitario, la universidad, la historia de Cuba. Ujú. O sea, es la historia de Cuba, la historia de Cuba. No hay... te enseñan un poco de geografía del río más grande, del río más caudaloso, pero así como de historia general así, no. Se concentra mucho en la historia de Cuba y en los héroes que dieron la vida por ti, y en la revolución, y la revolución, y la revolución, ¿sabes? Como ese adoctrinamiento de la revolución. Ujú. La revolución es primero. Y eso ya se ha caído un poco, pero hace como a lo mejor 20 años, la revolución tiene que estar primero que tu familia. Ujú. Primero que tu familia, primero que todo. Ujú. Primero la revolución antes que todo. Antes era así, lo que como eso se ha caído un poco por esta misma, como decimos en Cuba, el cubano, esta misma pasadera de trabajo, como Ujú. que se ha caído un poco esto de que la revolución va primero porque si estamos pasando hambre, Ujú. si estamos pasando necesidad, no tenemos corriente, no tenemos comida, y es complicado. Eso ya eso se ha caído. Ok. ¿Y de otros países también aprenden cosas? ¿Como en la escuela? La ¿Luego les URSS, enseñan cosas? de ¿Cómo? la URSS, lo que era la Unión Soviética. Ah, ok, la Unión La Soviética, la, URSS, la sí, Revolución Soviética, por ejemplo, la... sí, eso. Ok. Eso creo que lo dábamos en historia contemporánea, algo así, pero nos centrábamos mucho en la historia de Cuba. O sea, Ok. eso era una asignatura que era... Me acuerdo que yo en 10.º grado di historia contemporánea, o sí, historia contemporánea, pero lo que se mantiene desde la primaria hasta la universidad es la historia de Cuba. Ok. Y allí como les dan herramientas para analizar o como hay, como es blanco negro, que digamos, como hay algo muy bueno y algo muy malo. La revolución es la buena. Todo el mundo es malo. Ok, Y la revolución es la buena, ok, sí. La revolución y lo que hicieron, y la revolución es lo primero y es lo bonito y es lo que es rosado y es lo que es color de rosa, y lo blanco lo bueno. Y ok. lo demás es lo malo. Ok. Sí, O sea, lo demás sería es malo. los gringos, Sí, por los ejemplo. gringos, sí. Estados Unidos. Que es malo, y España también, ¿no? En su momento que también colonizó a Cuba. Claro. Pero la revolución es lo bueno. Ya. Ok, Es el pensamiento del Estado cubano, del gobierno cubano, la revolución. ok. La revolución cubana, viva la revolución, o sea, y todo lo que tenga que ver con la revolución, ya sea Fidel o los mártires o cosas así, todo la revolución cubana. Claro. Yo leí un dato curioso de que como Cuba tiene una de las tasas más altas de alfabetización, no sé cómo se Sí, de dice, del mundo, alfabetización. eso es como siempre, como sacan como luego los, esos comunistas, pero que viven en países ricos, ¿no? Que no Sí, quieren ir a vivir sí. como Cuba o Venezuela. ¿Cómo dirías cómo es el porcentaje o sí, como la distribución de cosas como que tú le dijiste ahora,
¿Cómo es? Adoctrinamiento. Gracias. Bueno, sabes que es muy difícil para mí pronunciar esa palabra. Como esto versus, no sé, porque hay otras cosas, ¿no? Como matemática, ciencias naturales, química, física, biología, etcétera. ¿Cómo es ahí la onda? ¿Cómo dirías? ¿Qué les enseña más? Nos enseñan, pues sí, todas las asignaturas, matemáticas, español. Ya. Pero bueno, la que siempre se mantiene es historia de Cuba. Claro. Pero sí te enseñan biología, te enseñan español, matemática. Y hay otras asignaturas. Me acuerdo que en el pre había una asignatura que se llamaba PPD. ¿PPD? Que era preparación para la defensa. Y eran como cosas muy comunistas y como de los símbolos patrios, cosas así, todo que ver con eso. O sea, PPD, preparación para la defensa, ideológicamente. Claro. Y hacíamos también como simulacros, así como si hubiera alguna guerra o alguna catástrofe así. Pero mayormente era, pues, cosas que tienen que ver con la ideología, con el pensamiento de la revolución. Pero, o sea, los simulacros, ¿cómo me los tengo que imaginar? O sea, tú, por ejemplo, eres capacitada para, no sé, manejar un arma. No. ¿No? No, eso era como, lo práctico, ¿no? Como lo que se supone que uno tenía que hacer bien. Pero yo no sé manejar nada de eso, yo no estoy preparada ni para un sismo, ni para ninguna catástrofe, ni nada de eso. Eso era como, ya te digo, ya dábamos más lo de la ideología que lo práctico. Porque así simulacro yo creo que di muy pocos en mi vida, sí. Y yo creo que no son verdaderos simulacros. Era todo como muy desorganizado. Ya. Sí. ¿Y en qué momento, no sé, tú dijiste ahora que ya está como muy presente, ¿no? No sé, como en la conciencia común de ir a, ¿cómo es la palabra? Yuma, con M. Ándale, Yuma. El Yuma. De ir para allá, pero tú puedes como puntualizar, por ejemplo, un momento específico cuando tú dijiste, ahora sí, yo me quiero ir. Es un conjunto de cosas, ¿sabes? Y como el dicho que tanto da el cántaro a la fuente, ¿se puede decir así? Hasta que la rompe, o sea, es como ahí, sin luz, hambre. El transporte te pasabas 2, 3, 4, 5 horas para poder agarrar un bus. En Cuba le decimos guagua. Sí, ya aprendí eso, sí, guagua. Lo de la guagua. Entonces, es como ahí todos los días, como, ¿sabes? Que no tienes vida, que ves una cosa así que tú dices, esto es, yo creo que es duro, pero es como una isla así, una isla cárcel, como le decimos los cubanos ya que salimos, una isla cárcel porque no tenemos conocimiento del exterior y esa es nuestra vida, o sea, pasar trabajo, sin corriente, es todo. Era como el diario ese de que me tengo que ir, o sea, yo tengo que salir de aquí, yo tengo que conocer algo más. Y eso se vio más cuando llegó el internet a Cuba. Antes uno no tenía como esa conciencia. Si tú sabías que tu familia del Yuma venía y olía a Yuma. Eso es una cosa muy cubana, como de que la gente de afuera huele a Yuma. O sea, que huele rico. Huele rico. Es como un olor, no sé cómo decirte, pero es como un olor como a limpio, a nuevo, así. El olor a Yuma. Porque en Cuba, pues, mucha gente no tiene perfume, no tenemos ropa. Si vivimos pensando en la comida, ¿cómo vamos a comprarnos ropas o perfume? O seguir una tendencia. O sea, a lo mejor cosas que son muy comunes para ti, para nosotros son pequeños lujos. Micro lujos, macro, porque son grandes lujos. Y teníamos eso de que la gente huele a Yuma, huele rico y tiene ropa o tiene un teléfono. Y eso lo venimos a ver más así una vez que ponen el internet en Cuba. Porque antes no había internet, como en el 2015, 2016 por ahí. Sí. Empezó todo esto del internet. Primero en áreas wifi, o sea, solo en parques. Que tienes que comprarte una tarjeta. En Cuba solo hay una empresa de telecomunicaciones que se llama ETEXA. Solo hay una. No hay Texel, no hay Unifón, no hay Byte, no. Solo una. ETEXA. Y entonces ahí comprabas una tarjetita de 50 pesos cubanos y ibas y te conectabas. Y la conexión se caía. No, aquello no. Dime, para hablar con alguien por videollamada de afuera. Dime, tú me escuchas. Todo el mundo en el parque voceando, o sea, gritando. Y así. Y más o menos empezamos a conocer como el mundo a través del internet. Como diciendo, oye, hay un mundo más allá. Y la gente tiene cosas, y la gente tiene ropa, o la gente come. Y empiezas a ver un mundo más allá porque el internet pues te hace eso, te abre la mente. Y eso como que empezó a despertar un poco más al cubano. A partir como del internet. Lile, muchas gracias. Gracias a ti. Pues ya saben, mana, ese fue Choque Cultural, el podcast que une culturas, rompe burbujas.
sigan a Lile. Nosotros nos vemos en el siguiente capítulo. Chau, chus, agur. Bye.